Para nuestra primera práctica, la cual es la preparación de muestra de concentrado de cerdo de engorda, se contó con alrededor de 3 kilos de este, el cual se procedió a cuartear para obtener una muestra homogénea de todo este producto. Una vez obtenido el cuarteo deseado, se procede a moler este para que el tamaño de nuestro concentrado sea aún más uniforme. Por último, el producto de esta molienda es almacenado en un recipiente, el cual utilizaremos a lo largo de todas estas prácticas. En la práctica de humedad en materia seca, se requiere de una charola, la cual es pesada para posteriormente agregarle 1 gramo de nuestro concentrado, para después ser llevado a un horno a 100 grados centígrados durante 2 horas, para después ser llevado al desecador y por último ser pesado para determinar el porcentaje de humedad de nuestro concentrado para cerdos de engorda, cuya fórmula es charola 2 menos charola 1 sobre charola 1 por 100. En el caso de la determinación de cenizas, se va a tomar el crisol con muestra del concentrado para cerdo de engorda a la mitad de la capacidad del primero para ser pesado. Se marcará dicho crisol con el número 13. Después se meterá la mufla con los demás y, al llegar a los 600 grados, se dejan en el horno por 2 horas. Posteriormente al enfriamiento, se sacan los crisoles y se pesan de nuevo para hacer los cálculos usando la siguiente fórmula. Porcentaje de ceniza es igual al peso de cenizas sobre el peso de muestra inicial por 100. Para la obtención de proteína cruda, se inicia pesando una cápsula, dentro de la cual se colocará la muestra a analizar a 3/4 partes de la capacidad de la cápsula. Esto arrastrando la cápsula por la espátula, la cual tiene la muestra. Posteriormente, se introduce el peso de la muestra en el equipo de determinación de nitrógeno. Se coloca Next y luego Start, para después colocar la muestra en el orificio correspondiente y se presiona Start para iniciar el proceso correspondiente. Al terminar, el equipo arrojará la cantidad de nitrógeno obtenida de la muestra, la cual se multiplicará por 6.25 para la obtención del valor de la proteína total. Extracto etéreo o grasa cruda. Se toma un frasco el cual se marca para poder identificarlo. El papel filtro se dobla por la mitad y se acomoda en forma que parezca una cazuela. Se le agregan de 2 a 3 gramos de muestra. Se pone dentro de un dedal y se lleva a la máquina Goldfish. En la máquina Goldfish, en uno de los espacios se coloca el dedal, seguido del frasco con 50 a 60 mililitros de éter de petróleo. Se coloca el frasco con la rosca especial en la maquinaria, con el dedal dentro sin que este toque el fondo del frasco. Da inicio a la ebullición. A partir de esta se cuentan 2 horas cuidando que esta no se quede sin éter. Posterior a las 2 horas se quita el frasco y el dedal. Se coloca en lugar de dedal un frasco del mismo diámetro que este. Se coloca nuevamente el frasco principal esperando hasta que este solo contenga grasa y el más pequeño éter. Finalmente se procede a llevar el frasco al horno a 100 grados centígrados o disecador durante 15 minutos. Se reserva evitando contacto directo. Se pasa a determinar el peso final de la cantidad de grasa existente en la muestra inicial después de todo su procesamiento. Finalmente se determinan los cálculos correspondientes. En determinación de fibra cruda se registra el peso de una bolsa, a la cual se le agrega de 0.5 a 1 gramo de nuestra muestra, para después sellarla. Luego se colocan todas las muestras en acetona durante 2 horas. Una vez pasado este tiempo, se acomodan en las charolas del digestor y se les coloca de 1.6 a 1.8 litros de ácido sulfúrico. Estas pasan 45 minutos a un calor de 100 grados centígrados. Una vez pasado este tiempo, se realizan 3 lavados de 3 minutos cada uno, para después exprimirse y colocarse en una charola, en la cual se les somete a 105 grados centígrados durante un aproximado de 2 a 4 horas, y por último, enfriar y pesar. Después de esto, se toma un crisol y se pesa, colocándole el blanco 1, el cual se coloca dentro de este. Se pesa otro crisol y se le coloca la bolsa de la fibra cruda procesada, la cual se coloca en la mufla durante 2 horas a 600 grados centígrados. Al terminar se pesa y se realizan los cálculos correspondientes.
caso de fibra detergente neutra, se pesa la bolsa y posteriormente se repite el proceso, pero ahora con muestra, procediendo a sellarla e identificándola con un número 13. Se colocan todas las bolsas en el digestor de fibra con 1600 ml de solución neutra detergente y 4 ml de alfa-milasa. Al llegar a 100 grados se deja 75 minutos y se apaga. Se proceden a hacer 3 lavados de 3 minutos cada uno con agua caliente y después se elimina el exceso de agua al exprimir las bolsas. Se introducen al horno a 600 grados por un día y después a 100 grados por 2 horas. Al enfriarse las bolsas, se pesan y se realiza el cálculo siguiente. Porcentaje de fibra detergente neutra es igual a la bolsa después del proceso menos la bolsa sola sobre el peso de la muestra por 100. Para el procedimiento de fibra detergente ácida, se coloca una base en la balanza, se presiona tara y se pesa una bolsa de filtración. Se registra el peso y se le agrega de 0.5 a 1 gramo de muestra. Se registra el peso nuevamente, se sella la bolsa y se identifica con el número de equipo. Posteriormente, se colocan todas las muestras en un frasco tapado con acetona por 15 minutos y se agitan manualmente. Tras pasar el tiempo dicho, se retira la acetona y para quitar el exceso se llevan al secador de manos colocando un colador arriba para que las bolsas no caigan. Se acomodan las bolsas en las charolas del digestor, se meten dentro de la cámara y se coloca un contrapeso encima y el reactivo que contiene ácido sulfúrico hasta que este cubre totalmente las muestras. Se enciende el calor y la agitación y se comprueba su movimiento. Esperamos a que llegue a una temperatura de 100 grados centígrados y a partir de ahí contamos 1 hora. Al llegar, se apaga y se sustituye el reactivo por agua para hacer los 3 lavados. Se sacan y se presionan quitando el exceso. Después se colocan en acetona por 3 minutos y se hace presión para evitar masas. Se retira la acetona y se lleva nuevamente al secador de manos. Se meten al horno a una temperatura de 100 grados centígrados por 24 horas y luego al desecador por 20 minutos. Luego se pesan y se le aplica la fórmula. La fórmula para sacar el porcentaje de fibra detergente ácida es igual a la bolsa digerida menos la bolsa sola entre el peso de la muestra y esto se multiplica por 100. La fórmula para sacar la hemicelulosa será igual al porcentaje de fibra detergente neutra menos el porcentaje de fibra detergente ácida. Lignina y celulosa. Las bolsas que contienen el residuo de FDA serán colocadas en un vaso Versalius de 600 ml. Al vaso se le agregará ácido sulfúrico del 72% hasta cubrir todas las muestras. Se presiona con una probeta de 4 a 5 veces cada 30 minutos hasta completar 3 horas. Esto facilita la digestión de la materia orgánica. Posteriormente se enjuaga en el chorro de agua para eliminar el residuo del reactivo y se retira el exceso de agua. Posteriormente se seca en la mufla durante 2 horas a una temperatura de 100 grados centígrados. Concluidas las 2 horas, se enfría en el disecador y se pesan las muestras. Finalmente, se colocará en un crisol para calcinar durante 2 horas a una temperatura de 550 grados. Concluido el tiempo, se enfriará en el disecador y se vuelve a pesar la muestra. Para el procedimiento de extracto libre de nitrógeno, primero se sumarán los datos obtenidos en proteína cruda, en extracto etéreo, fibra cruda y cenizas, y esta sumatoria se le restará el porcentaje de materia seca. En la práctica de digestibilidad se realizan 2 muestras. Una por una se da el pesaje de la bolsa de la muestra con una liga, se da tara y se introducen de 4 a 5 gramos de alimento en cada una. Para obtener la digestibilidad in situ, se procede a amarrar una muestra a un hilo de nylon, el cual se procede a ingresar en el retículo de la vaca fistulada, a la cual se le deja sin alimento por 2 días. Al culminarse ese tiempo, se procede a retirar las bolsas con cuidado, y cortando y eliminando el nylon y dando una enjuagada, se procede a llevarse al laboratorio. En digestibilidad 0 se procede a meter la muestra faltante a un termobaño a una temperatura de 35 a 40 grados centígrados, dejándolo por media hora. Pasando este tiempo se procede a retirarse y eliminar el exceso del agua. Ambas muestras se introducen al horno a 100 grados centígrados por un día. Al día siguiente se proceden a hacer pesajes y se hacen los siguientes cálculos.
Para tomar el porcentaje de cada una de las digestibilidades, se toma el peso inicial de la muestra menos la diferencia de la muestra digerida menos el peso de la bolsa con la liga entre el peso inicial de la muestra por 100, para finalmente obtener la digestibilidad total, que es restando la digestibilidad in situ menos la cero, que es la del termobaño.